El aire cálido del verano no ha conseguido silenciar la confesión más inesperada del año. Mientras muchos desconectan de sus rutinas frente al mar o bajo la sombra de una terraza, Juanjo Puigcorbé ha encendido un foco sobre uno de los personajes más complejos de Sueños de Libertad, don Pedro Carpena. No lo ha hecho dentro del plató, ni en medio de un enfrentamiento de esos que paralizan la colonia. Lo ha hecho fuera de la ficción, en una entrevista que, lejos de ser una mera anécdota promocional, ha sacudido el alma del relato y ha cambiado nuestra forma de ver a uno de los grandes villanos de la televisión española actual. Don Pedro es un malvado que no quiere serlo, pero lo es. Así lo ha dicho, sin ambigüedades, sin rodeos, con la convicción de quien conoce los pliegues más íntimos del hombre que interpreta. Y esa frase, aparentemente sencilla, encierra una verdad profunda, una dualidad que Puigcorbé ha sabido trasladar a la pantalla desde el primer capítulo. Don Pedro no es solo el poderoso marido de Digna ni el hermano manipulador de Irene. Es un ser humano fracturado, atrapado entre lo que desea y lo que teme, entre el amor malentendido y el control absoluto. Desde los primeros compases de la serie, don Pedro ha sido un pilar temido y respetado, alguien que no necesitaba alzar la voz para infundir obediencia. Sus ojos decían más que sus palabras, y su mera presencia bastaba para redefinir el equilibrio de cualquier escena. Sin embargo, a medida que las capas del personaje se han ido revelando, también lo ha hecho su humanidad. Y es precisamente esa grieta la que ahora ocupa el centro de la conversación. ¿Cómo se construye un villano que, en el fondo, no quiere serlo? Para Juanjo Puigcorbé, la clave está en las contradicciones internas. No basta con que un personaje haga el mal para ser malo, explicó. Lo que lo vuelve fascinante es su lucha interior, su incapacidad para salir de una rueda que él mismo ha creado. Y esa rueda, en el caso de don Pedro, tiene nombre y apellidos. Irene Carpena, su hermana, su aliada, su víctima y, quizás, la única persona que de verdad lo conoce. La relación entre ambos no solo define la historia de Sueños de Libertad, sino que también actúa como el espejo en el que don Pedro ve reflejadas sus miserias. Durante años, Irene vivió a su sombra. Renunció a una vida propia, a decisiones autónomas, a su dignidad, para convertirse en el brazo ejecutor de los deseos de su hermano. Lo hizo por amor fraternal, por culpa, por miedo, o por todo a la vez. Pero nada en esa relación era simple. Don Pedro, lejos de protegerla, convirtió esa dependencia en una forma de dominio. Le pedía, la empujaba, la usaba, sin gritar, sin golpear, con palabras suaves que escondían órdenes, con caricias que eran cadenas, y ella aceptaba, porque había aprendido que resistirse era más doloroso que ceder. Pero todo eso ha empezado a cambiar. El descubrimiento de que Cristina, una de las trabajadoras más comprometidas de la colonia, es en realidad la hija biológica de Irene. Una hija que le fue arrebatada por las normas sociales de la época y por la propia voluntad de don Pedro. Ha abierto una herida que ya no puede cerrarse con gestos de compasión. Irene, por primera vez, se ha plantado. Y esa independencia recién nacida amenaza con derrumbar el castillo de control que su hermano construyó durante décadas. Puigcorbé lo dijo sin ambajes. Cualquier independencia que gane Irene será un problema para don Pedro. Y no se refería solo a la pérdida de una aliada, sino a algo más profundo, más visceral. Irene representa todo lo que don Pedro no pudo ser. Una persona capaz de amar sin poseer, de sufrir sin castigar, de perder sin destruir. Y verla renacer, verla conectarse con su hija, ha encendido en él una rabia que no sabe cómo manejar. Porque no es solo miedo a perder poder, es miedo a descubrir que nunca lo tuvo de verdad. Mientras tanto, el entorno de don Pedro también cambia. Su matrimonio con Digna, que parecía consolidarlo como el gran patriarca de los Merino, se revela ahora como una fuente de tensión. Digna no es Irene, no necesita su permiso para actuar, ni su bendición para pensar. Su voz es propia, sus ideas firmes, y su presencia, aunque aún no sea de confrontación directa, ha modificado la dinámica del hogar. Don Pedro lo percibe, lo intuye y lo teme, porque el patriarcado no es solo una estructura de poder externo, es, ante todo, una zona de confort emocional. Y cuando esa zona empieza a crujir, el monstruo interno se despierta. En este nuevo escenario, la figura de Cristina se convierte en el catalizador del cambio. No solo porque sea hija de Irene, sino porque encarna una nueva generación que no teme al poder, que cuestiona, que indaga, que no acepta verdades heredadas. Cristina no sabe, al menos aún no del todo,
que su sangre la une a los Carpena. Pero sí siente, instintivamente, que algo no encaja, que hay secretos no dichos, que las miradas entre don Pedro e Irene esconden un pasado que nadie se atreve a nombrar. Y ese presentimiento la lleva a enfrentamientos que, sin saberlo, están desatando una tormenta. Don Pedro reacciona como siempre lo ha hecho, desde la manipulación, desde la amenaza, desde la creación de alianzas que le permitan mantener su hegemonía. Pero esta vez no le basta, ya no controla a todos, ya no infunde el mismo miedo, ya no basta con un gesto para detener una rebelión. Y ese cambio lo desconcierta, lo irrita, lo expone. Cada escena en la que aparece tiene ahora una carga distinta. Ya no es el señor feudal que dicta normas, sino el patriarca decadente que intenta salvar lo insalvable. Puigcorbé, consciente del peso de su personaje, ha querido destacar que esta fase de la historia es, quizás, la más interesante de todas. Los villanos son atractivos cuando empiezan a quebrarse, dijo. Ahí es donde el espectador puede ver su propia humanidad reflejada. Y en el caso de don Pedro, ese quiebre no es solo emocional. Es físico, simbólico, estructural. Ya no duerme como antes, ya no come como antes, ya no camina con la misma firmeza. Sus silencios pesan, sus palabras titubean. Es un hombre que empieza a temerle a sus propios fantasmas. Justo en ese momento en que la figura de don Pedro se tambalea por dentro, la narrativa de Sueños de Libertad se vuelve más íntima, más psicológica. No es casualidad que los guionistas hayan elegido este momento para intensificar los silencios y los gestos mínimos. La tensión ya no se manifiesta a través de gritos ni confrontaciones públicas, sino en la mirada que don Pedro lanza cuando Irene entra a la estancia y no le dirige la palabra, o en la manera en que su mano tiembla ligeramente cuando escucha a Digna opinar sin pedir permiso. En ese clima de presión soterrada, la figura de Irene emerge con una dignidad nueva. No se trata de un alzamiento revolucionario ni de una venganza premeditada. Es, más bien, un acto de recuperación personal. Tras décadas de silencio, de obediencia malentendida, de amor fraternal convertido en servidumbre emocional, Irene empieza a recordar quién era antes de ser solo la hermana de don Pedro. Y en ese redescubrimiento, Cristina tiene un papel esencial. La conexión entre madre e hija, aún no verbalizada del todo, ya existe en el plano emocional. Cristina, sin saber por qué, se siente atraída por Irene. Busca su consejo, su compañía, su aprobación. Y esa necesidad, que podría parecer casual o circunstancial, en realidad obedece a un instinto más profundo. El instinto de sangre, de pertenencia. Irene, por su parte, no puede evitar la ternura que le despierta la joven. Se le ilumina el rostro al verla entrar, y a veces, sin darse cuenta, le acaricia el cabello como si siempre hubiera sido suyo. Estas escenas, cargadas de una emoción contenida, son devastadoras para don Pedro. Él fue quien decidió, en su momento, que Irene debía renunciar a su hija. Fue él quien negoció la adopción, quien silenció la maternidad, quien impuso el olvido como única salida honrosa. Y ahora, al verlas juntas, al escuchar sus risas en la cocina o sus paseos al atardecer, se enfrenta al peor de los castigos. La realidad de que su decisión no solo fue cruel, sino inútil. Cristina volvió, el lazo no se rompió, el pasado no se borró. Mientras tanto, en la colonia, los efectos de esta tensión familiar se sienten como ondas sísmicas. Luis, el hijo de don Pedro, empieza a notar los cambios en el comportamiento de su padre. Ya no recibe las mismas órdenes, ni el mismo nivel de atención. Don Pedro, absorbido por su guerra interna, descuida sus negocios, sus alianzas, sus enemigos. Esto deja espacio para nuevas dinámicas de poder. Algunos empleados de la fábrica comienzan a cuestionar la autoridad de los Merino, otros buscan acercarse a Irene, percibiendo que el centro de gravedad ha cambiado. Y en medio de ese reordenamiento, Cristina, sin proponérselo, se convierte en un punto de equilibrio. Su ética de trabajo, su sensibilidad, su capacidad para unir a las personas, la convierten en una figura respetada y querida. Incluso aquellos que en su momento la criticaron por su cercanía con Gabriel, o por su independencia, ahora reconocen en ella una fuerza tranquila que da seguridad. Irene lo nota y, en la intimidad de su habitación, escribe en su diario frases que hasta hace poco le habrían parecido impensables. Mi hija es fuerte. Más fuerte de lo que yo nunca fui. Y eso me enorgullece, aunque me duela. El dolor del que habla Irene no es físico ni visible. Es un dolor de alma, de madre que no fue, de hermana que consintió,
de mujer que por fin entiende el precio de haber callado. Y ese dolor, compartido en silencio, llega hasta don Pedro como una herida que no cicatriza. Porque él también ha perdido. Perdió a su hermana, a su autoridad, a su familia. Pero, sobre todo, ha perdido la narrativa que se contaba a sí mismo. La de que todo lo que hizo fue por proteger a los suyos. Juanjo Puigcorbé ha sabido reflejar esta contradicción con una maestría interpretativa que conmueve incluso al espectador más exigente. En las escenas donde don Pedro permanece solo, sentado en su despacho, rodeado de libros y recuerdos, el actor logra transmitir la nostalgia de un hombre que añora un tiempo que ya no existe, que se pregunta en qué momento dejó de ser temido, en qué instante su palabra perdió el poder que creía eterno. No hay lágrimas, ni golpes de efecto, solo un suspiro largo, un gesto perdido, una mirada al vacío. Y mientras el mundo de don Pedro se desmorona, el de Cristina se fortalece. En una escena clave, ella confronta a Irene por una decisión tomada en la fábrica sin su consentimiento. No lo hace con rabia, sino con firmeza. Irene, lejos de molestarse, se emociona. Ve en ella la mujer que habría querido ser. Y por primera vez, en lugar de justificar o minimizar su error, le pide perdón. Cristina no entiende la magnitud de ese gesto, pero algo en su interior le dice que esa disculpa no es solo por lo ocurrido ese día, sino por algo mucho más profundo, más antiguo, más vital. Este intercambio marca un antes y un después. A partir de ahí, Irene comienza a hablar. No lo dice todo de golpe, ni revela aún la verdad completa, pero empieza a dar señales. Le muestra a Cristina un medallón antiguo, le habla de una niña que tuvo que dejar, le cuenta que a veces los errores más grandes se cometen por miedo. Cristina escucha, conmocionada, sin saber cómo interpretar esa confesión velada. Pero sus ojos se llenan de lágrimas, y por primera vez, abraza a Irene con fuerza. Don Pedro, que los observa desde la distancia, siente que algo dentro de él se rompe. Poco después, la revelación que Irene teme empieza a perfilarse como una verdad ineludible. La relación con Cristina se ha intensificado hasta el punto de volverse insostenible sin explicaciones. No hay conversación que no termine en una mirada cómplice, un gesto de ternura contenida o un silencio incómodo. Cristina comienza a hacerse preguntas. ¿Por qué le resulta tan familiar esa mujer? ¿Por qué siente que sus abrazos le calman como si fueran conocidos desde siempre? ¿Por qué hay tanta emoción no dicha en cada una de sus conversaciones? Don Pedro, consciente de lo que se avecina, intenta por todos los medios restablecer su control. Llama a su abogado, consulta documentos, insiste en reuniones con Damián, e incluso recurre a María para evaluar posibles movimientos estratégicos en la fábrica que puedan distraer la atención. Pero ninguna de estas maniobras consigue lo que él realmente quiere: detener el despertar de Irene. Porque esta vez no se trata de negocios, ni de votos, ni de lealtades políticas. Esta vez se trata del alma de su hermana. Y eso está fuera de su alcance. El actor lo ha dicho con claridad. Don Pedro no teme perder el poder, teme quedarse solo. Y esa soledad se insinúa en cada escena donde Irene ya no acude a sus llamados, donde Digna no le consulta antes de tomar una decisión, donde su propia sombra parece tener más fuerza que su presencia. El hombre que construyó su imperio en base al silencio, el miedo y la obediencia, ahora se ve rodeado de voces que le interpelan, de mujeres que ya no se callan, de hijas que exigen verdad. Y ante eso, el único recurso que le queda es el resentimiento. En una escena profundamente simbólica, don Pedro entra en la capilla de la colonia. No hay nadie más, se sienta en la última fila, inclina la cabeza y, por primera vez, reza. Pero no es un rezo de fe. Es un rezo de desesperación. Sus labios se mueven apenas, como si temiera que alguien lo escuchara, incluso en medio del silencio. Y sus ojos, por primera vez, se llenan de una humedad que nunca se permitió mostrar. No hay testigos, solo el altar, las velas y el eco de su propia derrota moral. Al día siguiente, Irene toma una decisión: hablar con Cristina. La cita es en el jardín de la casa, un lugar que hasta ese momento parecía neutro, sin memoria. Pero ahora, bajo la luz tenue del atardecer, se convierte en el escenario de una verdad postergada demasiado tiempo. Irene no empieza con un «tengo que decirte algo». Empieza con un temblor en la voz, con una anécdota de su juventud, con un retrato verbal de una muchacha que soñaba con estudiar letras y vivir en Madrid, pero que se quedó embarazada y fue obligada a renunciar a todo. Cristina escucha en silencio, no interrumpe,
No juzga, no se mueve. Solo sus ojos revelan lo que siente. Miedo, ansiedad, sospecha. Y una esperanza que no se atreve a formular. Irene continúa. Habla de la presión de su familia, de la decisión tomada sin consultarle, de la desaparición del bebé, de los años de silencio, del remordimiento que la ha acompañado como una sombra fiel. Y finalmente, con la voz quebrada, dice: esa niña. Eres tú. El tiempo se detiene. La cámara, como si fuese un testigo que tampoco puede creerlo, permanece fija en los ojos de Cristina. Ella no responde, se levanta, da unos pasos, mira el jardín, mira el cielo, y luego, lentamente, vuelve a sentarse. No hay abrazos instantáneos, no hay frases de perdón automático, solo un largo silencio, cargado de historia, de heridas, de posibilidades. Mientras tanto, don Pedro observa todo desde el interior de la casa. No escucha las palabras, pero lo ve todo. Ve a Irene con lágrimas en los ojos. Ve a Cristina tocándose el pecho, como si quisiera calmar su corazón. Y ve, sobre todo, algo que no había visto nunca. Un vínculo que él no puede romper. Un lazo que no depende de él. Una verdad que ha nacido sin su permiso. Esa noche, don Pedro no duerme. Camina por la casa como un fantasma. Entra en el despacho, hojea cartas antiguas, observa una foto de su juventud con Irene, y por primera vez se pregunta si alguna vez fue un buen hermano. No encuentra respuesta, solo el eco de sus decisiones, de sus órdenes, de sus silencios. La imagen de Irene y Cristina juntas lo persigue, y aunque no lo reconoce en voz alta, una parte de él sabe que ha perdido. La mañana siguiente llega con un aire distinto. Irene se levanta temprano, prepara café, y lo deja en la mesa sin decir palabra. Don Pedro entra en la cocina, la ve, y por un instante parece que va a decir algo. Pero no lo hace, se sirve un poco, se sienta, y ambos comparten un desayuno silencioso, como si fueran dos desconocidos que saben que ya no pueden volver atrás. En los días que siguen, la colonia entera percibe que algo ha cambiado en el núcleo de los Carpena. Ya no es solo una cuestión de jerarquías rotas o secretos revelados. Es, más bien, una transformación de energía, una reconfiguración silenciosa del mapa emocional de todos los implicados. Irene camina erguida, con una dignidad que pocos recuerdan haberle visto antes. Cristina, aunque aún confundida, se muestra más serena, más segura de sí misma. Y don Pedro, él ya no impone, ya no domina, observa. Desde la sombra, desde el margen, desde la vulnerabilidad. Afuera, en la fábrica, los rumores se multiplican. Algunos trabajadores especulan sobre la tensión en la familia Merino, otros comentan la repentina cercanía entre Irene y Cristina, e incluso hay quienes imaginan que don Pedro ha enfermado. Nadie sabe la verdad, pero todos intuyen que el poder ya no está donde solía estar. Lo notan en la forma en que los capataces hablan, en cómo Digna toma decisiones sin consultar, en el creciente respeto que muchos muestran hacia Irene. Luis, el hijo de don Pedro, se siente descolocado. Acostumbrado a ver a su padre como una figura invencible, no entiende este repliegue, este silencio, esta derrota no declarada. Intenta hablar con él, pedir explicaciones, pero lo único que recibe a cambio es un gesto cansado y evasivo. Don Pedro ya no tiene respuestas, solo recuerdos y remordimientos. Una tarde, mientras revisa viejas cartas en su despacho, encuentra una fotografía amarillenta. En ella aparecen él e Irene, aún jóvenes, sentados junto a un río. Ella sonríe con una libertad que ya no recuerda. Él la mira, protector, orgulloso. Ese instante congelado en el tiempo le recuerda quién fue, o quién pudo haber sido. Se sienta, aprieta la foto contra el pecho, y por primera vez, susurra en voz baja, perdón. Pero ese perdón, como todos los que llegan tarde, no encuentra destinatario inmediato. Irene, aunque agradecida por el cambio de actitud de su hermano, no está dispuesta a retroceder. Ahora que ha recuperado parte de su historia, ahora que ha abrazado por fin a su hija, no piensa permitir que nadie, ni siquiera Pedro, le dicte los próximos pasos. Con el apoyo de Cristina, comienza a rediseñar su lugar en la colonia. Participa en reuniones de dirección, propone mejoras para las trabajadoras, impulsa cambios en la gestión del comedor. Ya no es la sombra sumisa que ejecutaba órdenes, es una mujer con voz y presencia. Cristina, por su parte, atraviesa un proceso interno igual de complejo. Saber que Irene es su madre la ha desestabilizado, sí, pero también le ha dado respuestas que llevaba años buscando. Por fin entiende por qué siempre sintió un vacío difícil de nombrar.
Porque su vínculo con Gabriel, con Andrés, con los demás, nunca terminaba de llenarla. Ahora sabe que lo que faltaba era raíz. Y esa raíz tiene un nombre: Irene Carpena. Juntas, madre e hija empiezan a construir una relación desde el respeto y la verdad. No intentan recuperar el tiempo perdido, porque saben que eso es imposible. Pero sí se dan permiso para vivir el presente con autenticidad. Salen a caminar por la colonia, se cuentan anécdotas, se acompañan en el trabajo. Cada gesto, por mínimo que sea, tiene el peso simbólico de lo irrecuperable. Y don Pedro, aunque lo niegue, observa con una mezcla de tristeza y alivio. Porque una parte de él, la más callada, la más oculta, siempre quiso que Irene fuera feliz. Solo que no supo cómo permitirlo. Un día, en una escena de gran intensidad dramática, don Pedro se encuentra a solas con Cristina en la biblioteca. No hay nadie más, ambos se miran durante segundos interminables. Él intenta hablar, pero las palabras no le salen. Ella, sin embargo, rompe el silencio. Sé lo que hiciste. Y aunque no te odio, no puedo perdonarte. Aún, esa frase, dicha con firmeza pero sin rencor, marca el inicio de una nueva etapa. Ya no hay necesidad de gritar, ni de acusar. La verdad ha sido dicha, y la justicia emocional ha comenzado a desplegarse. Esa noche, Irene entra en el despacho de su hermano. No lleva papeles ni tiene excusas. Solo entra, se sienta frente a él, y le dice: ya no tengo miedo, Pedro. Y eso no significa que no te quiera. Significa que ahora también me quiero a mí. Don Pedro, vencido, asiente. No hay más que decir. El silencio entre ellos, por primera vez, no es violencia. Es aceptación. La historia de los Carpena, durante tanto tiempo marcada por el abuso de poder, el chantaje emocional y la dependencia mutua, ha girado sobre su propio eje. Ya no hay un patriarca omnipotente, una hermana sumisa, una hija perdida. Ahora hay 3 adultos que han decidido mirarse a los ojos. Y ese cambio, más profundo que cualquier venganza, es lo que realmente transforma sueños de libertad en una serie inolvidable. Con el paso de las semanas, la figura de don Pedro Carpena ya no infunde miedo, sino una forma extraña de compasión. Ha perdido lo que más valoraba: el control absoluto sobre su entorno. Pero ha ganado, sin quererlo, un atisbo de conciencia. Se mueve por la colonia como un hombre que empieza a asumir las consecuencias de sus actos. No busca redención de forma activa, porque sabe que no basta con decir «lo siento» para deshacer el daño. Pero se permite, por primera vez en su vida, mirar a los ojos a quienes antes evitaba: a Cristina, a Irene, incluso a Digna. Una mañana, en una conversación breve pero significativa, Digna le dice: tu hermana está floreciendo, y tú deberías alegrarte por ello. Don Pedro no responde de inmediato. La mira con una expresión que mezcla nostalgia y resignación. Luego murmura: lo sé, solo que no sé cómo acompañarla en ese camino. Esa frase, tan sencilla, resume todo el viaje interno del personaje. Ya no se siente en el centro de todo. Ya no es el vértice del triángulo. Es un borde, un observador, y eso, lejos de destruirlo, le da una nueva dimensión. En una escena especialmente simbólica, don Pedro decide acudir a una reunión en la fábrica convocada por Irene. No para imponerse ni para retomar las riendas, sino simplemente para escuchar. Se sienta en la última fila, rodeado de trabajadores que lo observan con recelo. Irene, al verlo, duda por un segundo. Luego continúa con su exposición. Habla de nuevas condiciones laborales, de equidad salarial, de respeto a los derechos de las empleadas. Su voz suena clara, segura. Y por un momento, don Pedro cierra los ojos y escucha como si fuera música. Porque lo es la música del cambio. Esa noche, Irene lo visita en su despacho. Ya no es una escena cargada de tensión. Hablan del pasado, de sus padres, de la infancia. Irene le pregunta si alguna vez fue feliz. Don Pedro sonríe, casi con tristeza. No lo sé, creo que confundí el poder con la felicidad durante tanto tiempo que ahora ya no puedo distinguirlos. Irene no lo juzga, solo asiente, y por primera vez en mucho tiempo, ambos comparten un silencio que no duele. Cristina, por su parte, sigue avanzando en su propio proceso. Aunque aún no puede llamar mamá a Irene, la relación entre ambas se fortalece cada día. Se respetan, se cuidan, se acompañan. Cristina ha decidido quedarse en la colonia, al menos por un tiempo más. Sabe que aún hay heridas abiertas, pero también sabe que el amor, aunque tardío, merece su oportunidad. Gabriel la apoya en esta decisión,
y juntos comienzan a imaginar un futuro donde las decisiones no estén marcadas por el pasado, sino por la voluntad de sanar. Un día cualquiera, don Pedro decide ir a la biblioteca y deja un pequeño sobre la mesa de Cristina. Dentro hay una carta, escrita a mano, con tinta azul. El contenido es simple, directo, sin adornos. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti desde el primer día que te vi. No sabía quién eras, pero te reconocí. Y eso me cambió. Perdóname, si puedes. Y si no puedes, al menos vive libre. Eso será suficiente. No firma. Pero Cristina no necesita una firma. Al leerla, se le escapa una lágrima. No responde. No hace falta. Porque en Sueños de Libertad, a veces el mayor acto de redención es aceptar el castigo sin exigir redención. Y don Pedro lo ha entendido, tarde pero con honestidad. La serie, que siempre ha jugado con los claroscuros de sus personajes, nos ha mostrado que el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces tiene rostro de hombre elegante, educado, inteligente, pero herido. Y esa herida, si no se sana, se transmite, se multiplica, se hereda. Por eso la transformación de don Pedro no es solo una lección moral. Es una advertencia emocional, un recordatorio de que el poder sin amor es solo miedo, y que el miedo no construye hogares, ni familias, ni recuerdos felices. El capítulo cierra con una imagen que resume todo el arco del personaje. Don Pedro, solo en el banco del jardín, observa a lo lejos cómo Irene y Cristina caminan juntas. No se acerca, no interrumpe, solo observa. Y sonríe, con una sonrisa leve, casi imperceptible, pero profundamente humana. Por primera vez en toda la serie, lo vemos en paz. No porque haya vencido, sino porque ha dejado de luchar contra la verdad. En ese silencio del atardecer, con la luz dorada acariciando su rostro envejecido, entendemos que Sueños de Libertad no es solo una historia de traiciones y secretos, sino también una historia de redención, de oportunidades tardías, de vínculos que resisten incluso el tiempo, la culpa y el poder. Y mientras la cámara se aleja lentamente, con el sonido de los pájaros y el viento entre los árboles, nos queda una certeza. Don Pedro Carpena, el malvado que no quería serlo pero lo fue, ha iniciado, por fin,